A ver, solamente como recordatorio, en la parte de avance estamos viendo ya el cuarto tema que es relacionado a la probabilidad. La probabilidad es una medida de incertidumbre y que acompaña un experimento aleatorio, ¿no? Un experimento aleatorio es un proceso del cual no podemos determinar los resultados, ¿no? Como el lanzamiento de un dado, lanzamiento de una moneda, ¿no? Pensando en los juegos, y yéndonos más a un tema más familiar, ¿no? Podría aplicarse a varios aspectos de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de llegar tarde a una clase? ¿Cuál es la probabilidad de despertarnos a tiempo? ¿Cuál es la probabilidad de ir al banco a pagar, no sé, una factura y que nos atiendan en menos de 30 minutos, en menos de 20 minutos? Todos esos son procesos eh, que son parte del concepto de probabilidad, ¿no? Entonces, a partir de esta idea de probabilidad, que es una medida de incertidumbre, vale la pena ya entrar a lo que son las distribuciones muestrales. Sí, Paola, adelante. Creo que se confunde esa compañera. Ya. Entonces, vale la pena ya entrar a lo que es esto de las distribuciones muestrales para dar un poco más de formalidad eh, a este tema de la probabilidad. Ahora, tal vez incluso antes de las distribuciones muestrales, vale la pena tener una pequeña definición de lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria. Y una variable aleatoria no es nada más que es una función, ¿no? Es una función, es una función que asigna a los eventos del espacio muestral, ¿no? Es una función que asigna a los eventos, eh, es una función que asigna a los eventos un número, vamos a poner, ¿no? Un número. Una variable aleatoria es una función que asigna a los eventos un número. eh, lo podemos dejar simplemente así. Como es una función que asigna a los eventos un número. Una variable aleatoria, cuando hablamos de variable aleatoria, después de haber visto este tema de probabilidad, normalmente la probabilidad está vinculada a eventos, ¿no? A eventos que son parte como conjuntos, ¿no? Esto de probabilidad de sacar dormida, probabilidad de aprobar, ¿no? Probabilidad de A. Normalmente las probabilidades pueden verse como conjuntos, ¿no? Como eventos. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda tal evento, ¿no? A partir del espacio muestral? Mientras que una variable aleatoria va un paso más allá y dice, bueno, ya no hablemos solamente de eventos, ¿no? Que son parte del espacio muestral, sino que tratemos de hablar siempre en la medida de valores, ¿no? De números. Es una variable aleatoria, siempre va a ser finalmente un número. Yo podría, en este escenario de lo que es una variable aleatoria, eh, ya tratar de transformar cualquier evento que sea de este estilo, digamos, dormida o aprobar, a un número, por decir, ¿no? A un número o a un valor. Esa es la idea principal de una variable aleatoria, que todo el tiempo ya vamos a hablar de números, ¿no? Ya no necesariamente de estos eventos, ¿no? Probabilidad de aprobar, probabilidad de dormida, sino probabilidades de números. Como en el caso cuando lanzamos dos dados, por ejemplo, y queremos tener el resultado de la suma, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacar 5? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de sacar 6 en el lanzamiento de los dados? ¿No? Ahí vamos a empezar a hablar de números. A eso le vamos a llamar una variable aleatoria. Seguido este concepto de variable aleatoria, eh, la idea de la distribución muestral, ¿no? La idea de las distribuciones muestrales es estudiar el comportamiento
todas las muestras posibles. La idea de las distribuciones muestrales es estudiar el comportamiento de todas las muestras posibles a partir de una estadística. ¿Y qué es una estadística? ¿Qué es una estadística? Es un valor calculado a partir de la muestra, ¿no? A partir de la muestra. La estadística simplemente es un valor calculado a partir de la muestra y las distribuciones muestrales tienen la misión de estudiar el comportamiento de todas las muestras posibles a partir de una estadística. Si nosotros queremos verlo esto de forma gráfica, ¿no? Que era algo que ya habíamos visto la anterior clase, o la anterior clase, nosotros habíamos dicho que tenemos una población de interés. Voy a usar esto. Tenemos una población de interés. Nuestra población de interés tiene un tamaño n grande, ¿no? N grande. Esta población de interés normalmente es la población de estudio, de la cual nosotros queremos conocer algo de información, ¿no? Imagínense la población en Bolivia, queremos saber el estado de pobreza de los hogares en Bolivia, ¿no? Por definición, la población tiene elementos, ¿no? Que en este caso podrían ser personas, hogares, empresas, ¿no? Según lo que nosotros estemos estudiando. A partir de esta, nosotros hemos dicho que podemos obtener una muestra, ¿no? Una muestra aleatoria de esta población, donde esta muestra en particular tiene un tamaño n pequeña, ¿no? Y este proceso se conoce como el proceso de muestreo. Se conoce como el proceso de muestreo, ¿no? El obtener la muestra de esta población. Si nosotros estamos interesados, por decir, en una medida, le voy a llamar tita, que es la pobreza, en la población, naturalmente quisiéramos entender cómo se comporta la pobreza en la muestra, ¿no? Quisiera tener una aproximación, por eso yo quiero tener igual una idea de este valor, de este tita, esta es una letra que se llama tita, quisiera estudiar esta misma tita en la muestra, por eso le voy a poner tita sombrero, pero a partir de lo que yo puedo observar en la muestra, ¿no? A partir de lo que yo puedo observar en la muestra. Ese es el principio básico de lo que queremos hacer y lo que la probabilidad nos va a permitir después darle un poco más de sentido. Ahora, en la práctica sucede esto. Nosotros tenemos una única muestra, ¿no? Para estudiar a la población, ¿no? Si yo quisiera sacar una muestra ahora de 10 estudiantes, ¿no? Puedo hacer un sorteo y esos 10 estudiantes van a representar al curso, por decir, ¿no? Pero esa muestra de 10 estudiantes no es la única muestra que yo podría haber obtenido, ¿no? De lo que yo podría haber obtenido. Este concepto de podría haber obtenido nos abre la idea de que nosotros podemos llegar a tener diferentes muestras, ¿no? Diferentes muestras posibles, ¿no? Podríamos haber obtenido diferentes muestras. No solamente la que hemos obtenido, sino que podrían haber existido muchas muestras posibles. Que, que en la práctica no las vamos a... No es posible obtener todas las muestras posibles, porque si no, ya no tendría sentido el muestreo y podemos analizar a toda la población en su conjunto. Pero imaginemos como en el caso del dado, digamos, ¿no? Cuando lanzamos un dado, sabemos que pueden salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, por ejemplo, ¿no? Tenemos una idea de todo el espectro de lo que podría suceder.
Y en la práctica, cuando lanzamos un dado, solamente tenemos la vista de un resultado. Aquí es algo parecido, solamente tenemos la vista de este resultado, pero en el fondo podrían existir muchas posibles alternativas. Muchas posibles alternativas. Y en esa misma idea, ¿no? de todas las posibles alternativas, esto, esta idea de estudiar la pobreza, yo también podría estudiar acá la pobreza. Aquí también podría tener un valor de la pobreza, un valor de la pobreza, un valor de la pobreza, un valor de pobreza, ¿no? Yo podría tener esos valores de pobreza en cada uno de estas muestras posibles, ¿no? Si yo las pudiera estudiar. Y obviamente estos valores de acá, ¿no? Esta podría ser de la muestra, de la primera muestra. Esta podría ser de la segunda muestra, de la tercera muestra, de la cuarta muestra, de la quinta muestra, y así, ¿no? De cuantas muestras tenga, estos valores titas sombreros no van a ser iguales. Van a ser valores distintos según cada una de las muestras que uno tiene. Entonces, el estudio del comportamiento de todas estas titas sombreros en todas las muestras posibles se conoce como distribuciones muestrales. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo tengo una noción de cómo se comportan todas estas muestras posibles, la idea de que yo a partir de una muestra o a partir de la muestra que finalmente yo observo, que yo pueda decir algo de la población grande a partir de la muestra que yo observe, eso va a ser más válido, ¿no? Va a tener mayor valor. Y en estadística eso se conoce como el principio de inferencia. Es llegar de un resultado muy pequeño, como en el caso de esta muestra, y poder decir que esta pequeña muestra representa a toda la población. Ese proceso es inferencia y es válido siempre y cuando existe un proceso de muestreo probabilístico de por medio. Y el proceso probabilístico de por medio garantiza esta idea de las distribuciones muestrales. Esa es un poco la idea. Y esta era con una función, digamos, llamada pobreza, ¿no? que podría funcionar. Nosotros vamos a ver un ejemplo de esto para que se entienda un poquito más el comportamiento de las muestras para algunas estadísticas que nosotros hemos visto ya antes, ¿no? Entonces, a ver, como un ejemplo, imaginemos que tenemos un grupo de 5 estudiantes, un grupo de 5 estudiantes con su nota, con su nota final, bueno, vamos a otro caso, a ver. Imaginemos que tenemos un grupo de 5 estudiantes con sus un grupo de 5 estudiantes con el tiempo que normalmente demoran en llegar a la universidad desde sus casas. Esta variable que es bien fácil de construir, vamos a imaginar que tenemos un grupo, una población, digamos, una población de interés bien chiquita, de 5 estudiantes. Una población bien pequeña de 5 estudiantes, que normalmente demoran en llegar a la universidad desde sus casas. Con el tiempo que normalmente demoran en llegar a la universidad desde sus casas. Entonces tenemos como la población de interés, ¿no? La población objetivo, que no es nada más que 5 personas. La persona A, la persona B, la persona C, la persona D, la persona E. Esa es mi población objetivo. Y nosotros estamos observando de esta población objetivo
una variable que le puedo llamar una variable y, que es justamente el tiempo, ¿no? El tiempo en minutos, voy a poner el tiempo en minutos en llegar desde sus casas a la U, ¿no? El tiempo en minutos en llegar desde sus casas a la U. En esta idea yo podría tener algo así, ¿no? Las, el valor de las variables, ¿no? El valor de la variable que estoy observando. Podríamos pensar que tengo el valor de Y para el individuo A, ¿no? Que será igual a algún valor. Puedo tener el valor de Y para el individuo B. Puedo tener el valor de Y para el individuo C. Puedo tener el valor de Y para el individuo D. Y puedo tener el valor de Y para el individuo E. Pensemos que puedo tener eh, estas medidas para cada uno de los individuos, ¿no? Imaginemos esta población. El tiempo que tarda el individuo A en llegar a la universidad es de 20 minutos. El tiempo que tarda el individuo B en llegar a la universidad es de 30 minutos. El tiempo del C de 35. El tiempo de D de 60. Y el tiempo de E es igual a 20 minutos. Ya, imaginemos que tenemos esos valores, ¿ya? 20, 30, 35, 60, 20, ¿no? Al final esto no es nada más que un conjunto de 5 números, ¿no? 20, 30, 35, 60 y 20. Entonces estoy pensando primero en la población objetivo con estas 5 personas, estos 5 estudiantes, con estos tiempos, 20, 30, 35, 60 y 20. Antes de entrar a esto de muestreo, pregunta hacia ustedes, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es el promedio del tiempo que demoran en llegar los estudiantes a la U? ¿Cuál es el promedio del tiempo que demoran en llegar los estudiantes a la universidad? Universidad. ¿Cuál será el promedio? Pensando que esos son 5 valores. A ver, vayan calculando el promedio. Lo que les estoy pidiendo finalmente es el Y barra, ¿no veo? En este caso, ¿cuál será el promedio de Y? ¿No? ¿Cuál será el Y barra? Ya, José dice 33. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué dicen los demás? ¿Será 33? ¿Habrá alguien más que confirme el valor? ¿Alguien? No se olviden que la definición de la Y barra simplemente es eh,
¿no? La sumatoria sobre la población, sobre el universo, o sobre la población objetivo de los diferentes y sub i dividido entre n, ¿no? Esa es nuestra definición de el promedio. Tengo que sumar todo lo que veo y dividirlo entre el tamaño de la población, ¿no? Entre el número de elementos. ¿Cuánto me da eso? 165, la suma de todos los valores. No sería sumar 20 más 30, 50, 50 más 60, 110, 110 más 20, 130, 130 más 35, 165, ¿no? La suma de todos. Dividido entre el número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Sí, ¿no? 35. Ya. Esto es 33 finalmente, ¿no? 165 entre 5. Sí, debe ser 33. Aquí poner 165 dividido entre 35. Perdón, dividido entre 5. 33, ¿no? Entonces, este es 33. ¿Dónde estamos ahora? Estamos exactamente en este punto. Voy a poner una hojita nueva. Estamos exactamente en este punto. Estamos estudiando una población con un tamaño de n igual a 5. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos estudiando una población con n igual a 5. Es la población con n igual a 5. Y nosotros estamos estudiando una medida, estamos estudiando el promedio de tiempo. Si quieren, estamos estudiando una y barra y hemos encontrado que este promedio del tiempo había sido igual a 33. No es lo que estamos haciendo. Esto es descriptiva, digamos, ¿no? Lo que hemos aprendido en el capítulo inicial, ¿no? Esto es descriptiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Quisiera yo obtener de esta población que es así de chiquita, una muestras pequeñitas, ¿no? Muestras pequeñitas de esta población. Idealmente pues, debería poder estudiar, como es una población tan chiquita, debería poder estudiar todas las muestras posibles, ¿no? Todas las muestras posibles. Quisiera ir sacando muestras de esta población de 5. Pensaremos, ¿no? Aquí ahora, imaginemos que obtenemos, que sacamos, ¿no? Sacamos muestra, ¿no? Imaginemos que sacamos una muestra, que sacamos, o que definimos, ¿no? Que definimos un tamaño de muestra de, un tamaño de muestra de n igual a 2. Imaginemos que definimos un tamaño de muestra de n igual a 2. Primera pregunta, o bueno, puedo ir poniendo cuántas muestras posibles existen. ¿Cuántas muestras posibles existen? Una primera duda interesante. Lo segundo, ¿cuáles son los valores, ¿no? Los valores de las medias en cada muestra? En cada muestra para la variable y. Entonces, imaginemos que definimos un tamaño de muestra de n igual a 2.
Pregunta cuántas muestras posibles existen y cuáles, cuáles son los valores de las medias en cada muestra para la variable y. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, imaginemos que tomamos una muestra de tamaño 2, ¿no? De esta población de cinco personas, ¿no? De la persona A, B, C, D, E. Entonces, ¿cuántas muestras posibles yo podría hacer? Esa es la primera pregunta. ¿Cuántas muestras creen que existen? Ahí es imaginarnos, ¿no? Imaginarnos cuáles son todos los posibles eventos, cuáles son todos los posibles resultados. Ahí podríamos decir que una muestra posible es que salga el individuo A con el individuo B en la muestra. Este podría ser el primer evento de la muestra. A con B. Otra posibilidad es el A con el C. Otra posibilidad será el A con el D. Otra posibilidad será el A con el E. Otra posibilidad será el B con el C. Otra posibilidad será el B con el D. Otra posibilidad será el B con el E. Otra probabilidad será el C con el D, el C con el E y finalmente el C con el, perdón, el D con el E. ¿Será que estas son todas las posibilidades? ¿O falta alguna, ¿no? Si tomamos una muestra de tamaño 2, estos serán todas las posibles combinaciones que podría armar. A con B, A con C, A con D, A con E, B con C, B con D, B con E, C con D, C con E, D con E. Parece que sí. Entonces, ¿cuántas muestras posibles yo podría haber obtenido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Hay 10 muestras posibles que uno podría haber obtenido si tomamos una muestra de tamaño 2 de una población de 5. ¿No? Y son todas estas. Lo que estoy diciendo en el caso de nuestro diagrama es que tengo 10 posibles de estos conjuntos, ¿no? 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Si yo defino a la población, bueno, a la muestra de tamaño 2, ¿no? De tamaño 2, n igual a 2, al parecer yo tengo estas 10 muestras posibles, ¿no? Tengo estas 10 muestras posibles. En la práctica solamente voy a poder observar uno, ¿no? Pero ahora como estamos haciendo una idea de todo lo que es posible, ¿no? Al momento de sacar muestras de tamaño 2 de esta población de 5, tengo una muestra de tamaño 2. La pregunta será acá, ¿cuál será el valor de las medias en cada una de estas muestras? ¿Cuánto será el y acá? ¿Cuánto será el y acá? Digamos, el y de la primera muestra, el y de la segunda muestra, el y barra de la tercera muestra, ¿no? Y así, las y para cada una de estas 10 valores. Eso es lo segundo que me pide el ejercicio o el ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los valores de las medias en cada muestra para la variable y? Esto yo lo podría imaginar de otra forma, ¿no? Puedo ver esto mismo de las muestras posibles, pero eh, a partir de sus valores, ¿no? El individuo A tiene 20, el individuo B 30, ¿no? 20, 30. Este sería 20, 35. Este sería 20, 60, 20, 20. Después tendría 30,
35, 30, 60, 30, 20, 35, 35, 60, 35, 20 y finalmente 60, 20. Estoy simplemente reemplazando los valores de cada una de las y's para los valores para cada individuo en la variable y, ¿no? El a tenía 20, el b tenía 30, 20, 30. A con c, 20, 35, ¿no? Estas son todas las duplas, ¿no? Lo que me dice es cuáles son los valores de las medias para cada muestra ahora. Lo que quisiera que ahora vayan sacando es la media para cada uno de estos 10, ¿no? La media de estos dos, 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 ¿no? Debería tener acá 10 distintos valores de medias. Y me vayan diciendo, ¿no? ¿Cuáles son esos valores? Entonces yo voy a tener acá como un conjunto de medias, ¿no? Un conjunto medias, de medias muestrales, justamente, ¿no? Voy a tener un conjunto de medias muestrales. Voy a tener como una especie eh, de distintos valores de mi estimador quita sombrero, ¿no? Que era lo que le llamamos a cada de las muestras. Para cada muestra yo voy a tener un valor distinto. Para la primera muestra, ¿cuál será, no? ¿Cuál será su valor? Y así para cada una de esas 10 muestras. Entonces quisiera que vayan calculando y me ayuden con completando estos valores, ¿no? ¿Cuál es la media de la primera muestra posible? 25. 25, ¿no ven? Ya, eso, justamente es 25. La media de la segunda muestra, 27.5. 7.5. De la tercera muestra posible, 40. 40. De la cuarta, 20. de la quinta, treinta y 2.5. De la sexta, 45. de la séptima, 25. de la octava, de la octava muestra posible, ¿cuánto es? 47.5. De la novena muestra posible,
27.5. Ya, 27.5. Y finalmente, de la última muestra posible, ¿cuánto es? 40. 40, ¿no? Entonces ya tenemos todas las muestras de cada una, todas las medias de las muestras posibles, ¿no? 25, 27.5, 40, 20, ¿no? Es como si nosotros quisiéramos dibujarlo esto en nuestro dibujo, es, a ver, intercalando, 25, 27.5, ¿no? Acá este valor, por decir, este valor es de 25, digamos, ¿no? El siguiente era de 27.5. Voy a poner esto. El siguiente es de 27.5 y el siguiente así, ¿no? Otro color. 27.5, 40, ¿no? Este es de 27.5, este es de 40, el otro es de 20, el otro es de 32.5, 45, ¿no? 32.5, 45, 25, ¿no? 45, 25, 47.5, 27.5 y 40. Estos son todos los valores de las medias muestrales. Normalmente en la práctica nosotros solamente vamos a ver a uno, ¿no? Pero la probabilidad lo que nos dice es, imaginemos si analizamos todo el espectro, ¿no? El valor de la población es este, ¿no? 33. A este normalmente se le conoce con el nombre de parámetro, ¿no? Este es el parámetro. ¿Por qué? Porque es el de la población. La estadística que estamos estudiando nosotros es la media y todos estos valores de cada una de las muestras se conocen como las estimaciones, ¿no? Esas son las estimaciones. Estimaciones. ¿Por qué nosotros estamos tratando de estimar el valor de la población? Cada uno de estos valores trata de estimar el valor de la población. Pregunta, ¿cuál de las muestras es la que más se acerca al verdadero valor? Al valor del parámetro. ¿Cuál es el más cercano? En la muestra número 5, 32.5. Esta, ¿no ven? Esta es la más cercana. Ninguna de las muestras se acerca de manera exacta, pero la que más se acerca es la de 32.5. La que más se acerca es la de 32.5. ¿Cuáles son las que más se alejan? La muestra La de 47.5. ¿Esta? ¿En cuánto se aleja esta? ¿47.5 a 33 cuánto hay? se aleja por 14.5 minutos. Es 14, ¿no? 0.5 minutos de diferencia. Y esta es por 13, digamos, ¿no? Que sería la más pequeña, pero por el lado de los izquierdo y esta por el lado derecho, digamos, ¿no? Pero sí, 47.5 es la que más se aleja. Entonces, cuando uno obtiene una muestra, ¿no? Nos podría salir cualquiera de estas 10, ¿no? Idealmente, si nos sale la 5, uno podría decir, es una buena estimación porque es muy parecida al valor real, ¿no? Si nos sale la muestra 47.5, uno podría decir, es muy mala estimación porque se aleja mucho del valor real. En la práctica nosotros no conocemos esto, ¿no? No conocemos el 33. Si la conociéramos no haríamos muestras, ¿no? No conocemos este valor.
Estamos en un escenario peor, digamos, donde nosotros no conocemos esto de acá, digamos, ¿no? No conocemos el 33 y nosotros únicamente conocemos el valor de la muestra, digamos. ¿Cuánto será, digamos, ¿no? El valor del parámetro? ¿Cuánto será la pobreza en Bolivia, digamos, ¿no? No conocemos esto y solo tenemos acceso a una de estas muestras. Entonces, ahí aparece la estadística y dice, bueno, está bien, si bien es cierto, nosotros no conocemos esto, pero sí podemos hacer estos ejemplos de laboratorio, digamos, ¿no? Para entender ciertas características de nuestras distribuciones muestrales, ¿no? Como las que estamos empezando a ver. Ya, ¿por qué es válido hacer esto, ¿no? ¿Por qué es válido, por qué es interesante estudiar las muestras posibles? ¿No? ¿Por qué es interesante? Primera cosa que hay que tener en cuenta, nosotros ahora estamos estudiando una medida que es de las más comunes, que es la media, ¿no? Nosotros estamos estudiando al estimador de la media o el promedio, ¿no? Esta Y barra. Esa es la que estamos estudiando. Nuestro estudio es sobre este valor. Pasa algo bien curioso cuando nosotros obtenemos algo, ¿no? Sacamos algo. ¿Qué tal si yo les pido ahora que saquen la media de estos 10 valores? No tengo el 25, 27, 5, 40, 20, 32, 5, 45, 25, 47, 5, 27, 5 y 40. ¿Qué tal si yo les pido ahora que obtengamos como la media de las medias, digamos? Acá les digo, ¿cuál será la media de las medias muestrales? Es como yo les estoy pidiendo obtener la media de estas barras, digamos, ¿no? Podemos ponerlo incluso así si quieren, ¿no? Quiero obtener la media de las medias, digamos, ¿no? Alguna cosa así. ¿Qué quiero hacer? Quiero... tenemos que hacer la suma sobre todas las muestras posibles, ¿no? Sobre todas las muestras posibles. Lo voy a poner sobre todas las muestras posibles de de estas medias, ¿no? De estas medias. Y dividirlo entre el total de muestras posibles, que eran 10 muestras posibles. Lo puedo poner tal vez ahí, ¿no? Desde que i vale 1, desde la primera muestra posible hasta la última muestra posible. Quisiera que calculen eso y me digan cuánto sale. Esta es una definición de las medias de las medias, ¿no? Las medias de las medias. ¿Cuánto da? Sale 33. Ya, 33. ¿Este valor es igual a quién? Este valor de 33 es exactamente igual a quién. Al valor total de la muestra, Al valor total de la de la muestra. población. Ujú. Y eso está bien interesante porque lo que estamos, bueno, más que descubriendo, sino que encontrando, es que si yo a todas estas medias, ¿no? Si yo a todas estas medias le saco su media, ¿no? Es que es esta y barra, le saco otra y barra, ese valor había sido igual a 33. Y este y33 es exactamente igual al valor del parámetro. Igual al valor del parámetro. Lo que me está diciendo es que
la media de todas las medias muestrales es igual al parámetro. Y esa es una buena, esa es una buena, eh, ese es un buen resultado pensando que eh, estadísticamente yo estoy encontrando que hay un fenómeno interesante, ¿no? Que la media de las medias es igual al parámetro. En términos de, eh, en términos estadísticos, este principio se llama insesgadez, ¿no? Este principio se llama insesgadez, ¿no? Cuando la media de las muestras posibles es igual al parámetro de interés. Eso se llama insesgadez. Y ese es el principio que en teoría impulsa toda la parte de las distribuciones muestrales, y el concepto de representatividad justamente está más o menos basado en lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Y eso ocurre para cualquier muestra que nosotros vayamos a tomar, ¿no? Esto siempre va a ocurrir cuando estudiemos la media. La media de todas las muestras posibles siempre es igual a 33, siempre va a ser igual al valor de la población, ¿no? Siempre va a ser igual al valor de la población. Eso siempre va a ocurrir. Ese es uno de los fenómenos que está detrás de la media, ¿no? Ese es uno de los fenómenos. El otro fenómeno lo vamos a hacer con un ejemplo un poquito más grande para que se vea mejor. Bueno, tal vez hasta ahí alguna consulta, pregunta. Nadie. Lice, Sí, la última parte, ¿podría volver a repetirlo? esta, ¿no? De las medias. Sí, Ya, sí. está bien. Entonces, lo que nosotros estamos encontrando es que, si bien es cierto, todas las muestras tienen valores distintos, ¿no? Todas las muestras tienen valores distintos porque han sido calculados en base a sus propias muestras. Si yo le saco la media a todas estas muestras, resulta que el valor que nosotros encontramos es exactamente igual al valor del parámetro de la población. Ese principio en estadística se llama insesgadez. Se llama insesgadez. Podemos decir que la media, ¿no? La media es un estimador insesgado. La media es, voy a escribir acá, ese principio se llama, podemos decir que la media, podemos decir que la media es insesgada, no es un estimador insesgado, ¿no? La media siempre tiene este principio, ¿no? De que la media de todas las muestras posibles es igual a 33, ¿no? Es igual al valor del parámetro, ¿no? Es igual al valor del parámetro. ¿Por qué es importante esto? Porque nos está diciendo de alguna manera que el valor más común o el valor que nosotros vayamos a observar principalmente en las muestras, el promedio de todos esos valores siempre va a ser parecido al valor del parámetro. ¿Cuál es mi objetivo acá siempre? Lo ideal siempre es que el valor que yo obtenga en la muestra sea lo más parecido al valor del parámetro. Como hemos dicho, el 32.5. Hay muestras malas, como este 25, como este 47.5, como este 20, que se alejan de esto. Pero en promedio, todos estos valores, en teoría, son iguales al parámetro, ¿no? En promedio son iguales al parámetro, dice. Esto se va a ver mucho más claro cuando nosotros veamos un ejercicio más grande, digamos. ¿Qué tal si la población ahora es 20, por decir, ¿no? ¿Qué tal si ahora la población es 20 y la muestra es un poquito más grande, tal vez, digamos, 3 o 4 estudiantes? Entonces, ahora veremos el ejemplo un poco ampliado, ¿ya? Veamos el ejemplo ampliado con con una población de 20 estudiantes y una muestra de 4, digamos, puede ser una muestra de 4. Para la misma variable, digamos, ¿no? Para la misma variable. Para la misma variable.
Vamos a ver como un ejemplo ampliado de esto para, entender más o menos qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver si va a alcanzar nuestra muestra. Ya, va a ser más que suficiente. Ya, veamos el ejemplo ampliado con una población de 20 estudiantes y una muestra de 4. Ya, y para esto, ¿no? Para esta idea de la población de 20 y una muestra de 4, ya no es tan fácil, digamos, ya no es tan fácil hacerlo a mano, ¿no? Porque a mano, con una población de 5, ¿no? Con una población de 5, A, B, C, D, y una muestra de tamaño 2, teníamos 10 muestras posibles, ¿no? Eso era lo que hemos hecho con una muestra de 5, con una población de 5 y una muestra de 2. Ahora hemos escalado un poquito, lo hemos ampliado y hemos dicho una población de 20 con una muestra de 4 estudiantes. Yo puedo tener algo así. Yo tengo la población, en este caso estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5, estudiante 6, así punto, 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 hasta el estudiante 20. ¿No? Tengo 20 estudiantes, ¿no? Tengo 20 estudiantes. Estudiante 1, 2, hasta el estudiante 20, ¿no? Como antes para nosotros era A, B, C, D, E, digamos, solamente 5. Y de estos 20 estudiantes yo estoy viendo sus promedios, ¿no? Sus promedios perdón, el tiempo que tardan en llegar a la universidad, digamos, ¿no? De estos 20 estudiantes. Igual que antes podemos pensar que son valores similares, ¿no? 20, 25, 40, 60, tal vez alguien tarda 70 minutos, otro tarda 10, 35, 45, 40, 20, 33, 50, 55, otros 50. Tenemos hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a imaginarnos que tenemos a los 20 estudiantes acá. ¿No? Con sus 20 tiempos. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está bien, ¿no? ¿Cuántas muestras posibles creen que existe de tamaño 4, ¿no? Porque la idea es ahora sacaré muestras de tamaño 4. Será pues el E1, E2, E3, E4, una muestra. E1, E2, E3, E5, otra muestra. E1, E2, E3, E6, otra muestra. E1, E2, E3, E7, otra muestra. Son muchas muestras posibles, ¿no? Son muchas muestras posibles. Es harto, ¿no? Es harto. En realidad son exactamente 4.845 muestras posibles, ¿no? 4.845 muestras posibles, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Es hartísimo, ¿no? Son 4.800 muestras posibles. Debería tener yo 4.800 de estos conjuntos, digamos, ¿no? Esas son las cantidades de muestras posibles de 4 estudiantes, ¿no? De una población de 20. 4.825. Aquí voy a poner eso. Las muestras posibles son de
4.845. ¿No? Las muestras posibles son de 4.845. De 4.845. Pregunta, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el promedio poblacional? ¿Cuál es el promedio de la población? ¿Cuál será el promedio de la población? ¿Cuál será el promedio de estos 20 datos? A ver si pueden hacerlo rápidamente. ¿Cuál será el promedio de esos 20 datos? Que es nuestro parámetro, ¿no? ¿Cuál será el valor de nuestro parámetro? De esos 20. A ver si pueden calcular. Que sería sumar todos estos, ¿no? Les doy unos 2 minutitos para que vayan calculando. Unos 2 a 5 minutos. Si lo tienen, lo ponen en el chat y lo confirmamos conmigo. Ahí está. Yoset dice que es 39.2. ¿Será? A ver, alguien más que confirme. $39.2, Anabel Vargas. Ya, súper. A ver, yo voy a utilizar el paquete que tengo aquí para calcular. La suma da 783, dice, ¿no? Aquí, por si acaso, la suma de esto es 783 dividido entre 20. 783 dividido entre 20. 39.15, digamos, ¿no? Más o menos, ¿no? Creo que lo han redondeado ustedes, así que está bien, ¿no? Les voy a poner con todos sus decimales 39.15. Esa es la media de estos 20 estudiantes. Esa es la media de estos 20 estudiantes. La idea es cómo yo me acerco a ese valor si yo obtuviera muestras, por ejemplo, ¿no? Perdón, si yo obtuviera muestras, ¿cómo me voy acercando a esos valores? Y aquí pasa algo bien interesante, para esto voy a venirme, a ver, aquí voy a hacer un ejercicio. Y lo bueno de las computadoras es que ahora podemos tratar de mirar estos y podemos simplificar muchos estos pasos de ver las muestras posibles, ¿no? Así que aquí les voy a mostrar, no voy a entrar en detalle de los comandos, pero hay una función bien interesante que puedo utilizar.
donde yo puedo obtener todas las muestras posibles, ¿no? Todas las muestras posibles, y les voy a mostrar acá está esto. Que cargue un rato. Ahí está, ¿no? Tal vez no se llega a ver muy bien, pero acá tengo yo cada fila, perdón, cada columna, la B1, la B2, la B3, B4, B5, B6, B7, cada una de estas filas son muestras posibles, ¿no? Aquí se los voy a poner también mejor. B1, esto es, por ejemplo, estas son las 10 primeras muestras posibles. 20, 25, 40, 60. 20, 25, 40, 70. 20, 25, 40, 10. 20, 25, 40, 35. 20, 25, 40, 45. Estas son las 10 primeras muestras posibles. ¿De cuántas? De 4.845. ¿No? De 4.845. Les voy a mostrar la 4.835 a la 4.845. Estas son las últimas 11 muestras posibles, por ejemplo. Las últimas 11 muestras posibles. Obviamente esto a mano es pues la muerte, digamos, ¿no? Tendría que ser 4.845 de estos apuntes, ¿no? Que no tiene sentido, pero la computadora nos da esa práctica ahora, digamos, ¿no? Nos da la posibilidad de mirar las 4.845 muestras posibles. Estamos escalando nuestro ejemplito, ¿no? Ya tenemos los 4.845 de estas muestras posibles. ¿Cuál era el siguiente paso? Obtener la media de cada una de estas muestras posibles, ¿no? Y esas eran nuestras medias muestrales, ¿no? Voy a obtener las medias de cada una de esas muestras posibles, para que tengamos una idea de cuáles son los valores de las medias posibles, ¿no? Entonces, yo voy a obtener nuestras medias de las medias, digamos, ¿no? Bueno, voy a obtener las medias de las muestras primero, ¿no? Las medias de las muestras, las medias de la muestra. Voy a llamar YY, digamos, no se fijen mucho en los comandos que estoy utilizando, más en los resultados. Y aquí está. Esto que está mostrando en la pantalla ahora son las medias de cada una de las 4.845 muestras, ¿no? Esta, por ejemplo, era la primera muestra, ¿no? Esta de acá, esta fila de acá. Su media de esto es 36.25. Su media de la segunda es 38.75. Su media de la tercera es 23.75, ¿no? Y estas eran las últimas, ¿no? Entonces igual estas medias están acá, ¿no? Estas son el comportamiento de todas las medias, ¿no? Las medias de las 48.045. Para mí eso está en esta variable que se llama YY, por ejemplo. Ahí están las 48.000 medias, ¿no? Se están mostrando ahí. Algo que nosotros habíamos visto, habíamos dicho que es, y si yo le saco la media, ¿no? Si yo le saco la media a todas estas medias muestrales, si yo le saco la media a todas estas medias, esto debería ser igual al valor del parámetro, ¿no? Esto debería ser igual al valor del parámetro. Entonces, ¿no? de este vector que yo tengo donde están todas las medias, dice, ¿qué tal si yo lo sumo y lo divido entre 4.845, que es la cantidad de muestras posibles? Este valor debería ser exactamente igual al valor de la población, ¿no? Al 3915. ¿No? Y son exactamente iguales. No son exactamente iguales. 3915, 3915. Lo único que estoy haciendo es haciéndolo en una escala más grande este ejemplo, ¿no? 39.5, 39.15.
Ya, entonces hasta ahí es básicamente como repetir lo que habíamos dicho. Pero pasa algo bien interesante con el comportamiento de estas medias, ¿no? Pasa algo bien interesante con el comportamiento de estas medias muestrales. Tal vez aquí que como son tantos números no se aprecia ver el comportamiento, pero voy a hacer un gráfico de eh, voy a hacer un gráfico de estas muestras posibles, ¿no? El gráfico de barras o el histograma también, ¿no? El histograma trata de ver dónde hay más, dónde existe mayor concentración de los datos, por ejemplo, ¿no? El gráfico del histograma, ¿no? Si recordamos un histograma, trata de ver la mayor concentración de información alrededor de un dato. Entonces, ¿qué tal si yo ahora veo el histograma de estos 48.000 datos, ¿no? El histograma de estos 48.000 datos. Lo voy a ver acá. Y esto va a suceder siempre. Ahora es un ejemplo todavía chiquito porque son de una población de 20, una muestra de tamaño 4. De una población de 20, una muestra de tamaño 4. En la práctica, esto es mucho más grande, ¿no? Porque podemos pensar una muestra del municipio de La Paz, digamos, ¿no? Del millón de personas casi que tiene el municipio de La Paz, una muestra de 1.000 personas, ¿no? Ese fenómeno, el comportamiento de sus muestras va a seguir teniendo este comportamiento, ¿no? De que la media de todas sus muestras es igual a la población y el comportamiento de todos estos números tiene una particularidad, ¿no? Que la vamos a ver en el histograma. Este es el comportamiento de todas las medias muestrales, ¿no? Vista desde un histograma. Un histograma lo único que está construyendo es, digamos, entre todas las medias muestrales que han caído entre 15 y 20, no superan, digamos, los 5 casos, ¿no? Entre 20 y 35 son 150 casos, digamos, ¿no? Entre 25 y 30 hay 500 casos. Entre 30 y 35 hay 900 casos. Entre 35 y 40 hay 1200 casos. Entre 40 y 45 hay 1100 casos, entre 45 y 50 hay, por decir, 700 casos, entre 50 y 55 hay, no sé, 300 casos, y entre 55 y 60 hay 50 casos, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea del histograma. Pero noten que tiene una figura bien interesante. Hay pocos casos acá, se van acumulando y después cae, digamos, ¿no? La altura muestra la cantidad de casos, ¿no? De los 4.845 muestras posibles, y esta muestra el valor de las medias. No se olviden que el promedio es de 39.15, está más o menos por acá. Y noten que la mayor altitud de este histograma está alrededor del valor de la población, siendo que este gráfico se ha construido con puros valores muestrales. Lo que me dice es que la mayoría de las muestras, ¿no? La mayoría de las muestras están concentradas acá, ¿no? Porque estas son las torres más altas, ¿no? La mayoría de las muestras están concentradas acá, alrededor del 39.15. Entonces, cuando nosotros obtengamos una muestra aleatoria, es muy probable que se encuentre dentro de estos valores, digamos, entre el 30 y el 45, digamos, ¿no? Obviamente van a haber casos donde la muestra sea muy mala, ¿no? Donde el promedio sea 20, por decir, y el promedio real era 39.15. Pero son muy pocos casos, ¿no? Es muy poco probable que eso suceda. O también hay muestras, ¿no? Como esta, por ejemplo, esta línea de acá, donde el promedio es de casi 70 o 65, digamos, ¿no? El promedio es 65, que es esta cola de acá. Pero igual, ¿cuántos casos de esos hay? Son muy pocos, ¿no? Deben haber 2, 3 casos. Es muy poco probable que esto suceda. Lo más probable que suceda es que el valor de la muestra, la media de las muestras, o la media de la muestra que nosotros obtengamos, esté alrededor del 40, ¿no? Porque ahí está la montaña más alta. Esto es lo que nos está diciendo en el fondo las distribuciones muestrales. Que el comportamiento, en este caso la media, digamos, no en este caso la media,
que el comportamiento de todas las muestras, de todas las medias muestrales, que es este, ¿no? Finalmente empiezan a estabilizarse en una figura de este estilo, ¿no? Se empiezan a estabilizar en una figura de este estilo. Yo la puedo ver como una curva, puedo ver esta como una curva, más que como un histograma. Si yo la veo esto como